Hermanos, lamentablemente vivimos en un mundo tan materialista, acelerado, que vive de tal forma que su cristianismo es superficial. Los primeros cristianos lo hicieron y fueron dignos de azote y dignos de persecución. Sabemos que a Esteban lo mataron, al primer mártir de la iglesia. Es conocido esto en Hechos capítulo 7. Nuestro testimonio no es el evangelio. Pablo era un cristiano. Y así es como vive el cristiano. De hecho, la escritura lo único que nos deja ver es que los tibios le causan náuseas al Señor. Los primeros cristianos. Cuando nosotros estamos considerando acerca de los primeros cristianos, nosotros debemos recordar que somos extensión de esa iglesia. Nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, que ha sido diseñado por el Señor en la mente y corazón de Dios desde el principio. Dios estableció su iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como cuerpo somos miembros los unos de los otros en particular. Así que todos en este lugar tenemos un propósito, una razón y una meta. Y todos en este lugar, quiero recordarnos una cosa muy importante, tenemos un ministerio de tiempo completo. Bien, así que los primeros cristianos nos están dando a nosotros precisamente ese ejemplo. Un ejemplo donde su vida, su cosmovisión, es decir, la forma en la que concebían su entorno tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su palabra. Y nosotros, lamentablemente, vivimos en un mundo tan materialista, acelerado, que vive de tal forma que su cristianismo es superficial. Así que el ejemplo que nosotros recibimos de los primeros creyentes y los primeros frutos que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles deben ser no solo para nosotros un referente, sino una inspiración. Ellos entendían la gran comisión. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, a veces pensamos solamente de, bueno, yo ya le hablé a alguien de Jesús, pero la gran comisión abarca varios elementos. Aunque el imperativo o la orden que encontramos expresa en la gran comisión es: haz discípulos. Ok, todo esto suena muy bien, pero la gran comisión no inició con esa exhortación o petición de Cristo, sino que la gran comisión comienza precisamente en la persona del Señor, cuando Él dice, toda potestad. ¿Qué significa potestad, hermanos? Poder, autoridad, dominio, control. Eso significa que el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Hermanos, entendamos esa parte de la gran comisión. Vamos en el nombre del Señor, vamos con la autoridad del Señor y vamos con el mensaje del Señor. Y el poder del evangelio radica en la palabra y en aquel que la envía. Nuestro testimonio no es el evangelio. Tú puedes decirle a una persona cuán cosas maravillosas ha hecho Dios contigo, pero ese no es el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio incluye la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el llamado del evangelio es a creer en el Señor Jesucristo, no a que crean en ti. Así que, hermanos, seamos claros cuando exponemos el evangelio. Los primeros cristianos lo hicieron y fueron dignos de azote y dignos de persecución. De igual manera, hermanos, hubo una provisión divina cuando sabemos que a Esteban lo mataron, al primer mártir de la iglesia. Es conocido esto en Hechos capítulo 7. Y sabemos entonces que en ese momento todos los discípulos huyeron, se escondieron. En ese momento cualquiera diría, ¿y ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero para Dios nada es imposible. Y además la iglesia no depende de sí misma, sino de su cabeza, que es Cristo. En ese momento Dios se sirve de un joven que estuvo consintiendo en la muerte de Esteban. Capítulo 7 pone las ropas de Esteban a los pies de este joven Saulo. Capítulo 9 viene una conversión poderosa sobre la vida de Saulo y ahora él predicaba la fe que él tanto persiguió. Es impresionante cómo nuestro Dios obra y cómo cuando delante de nuestros ojos hay límites, hay obstáculos, Dios ve más allá. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Si el Señor nos tiene en este mundo es para evangelizar, porque en el cielo no podremos hacerlo. Además, como fruto de esta preciosa iglesia del primer siglo, es que hubo una iglesia misionera. Nos damos cuenta en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3, en Hechos 13, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El mismo apóstol Pablo, hermanos,
que cualquiera de nosotros podría decir es el gran evangelista, después del Señor Jesucristo, claro, el gran misionero, el gran evangelista, el gran maestro. Él estaba sujeto a las autoridades de su iglesia, a los pastores en Antioquía. Y tanto él como Bernabé estuvieron sujetos hasta que el Espíritu Santo les envió. Les imponen las manos y son enviados a cumplir con la gran comisión. Si tú tienes el anhelo en tu corazón de llevar el evangelio, acércate con tus pastores. Y si eres uno de los pastores de la iglesia, asegúrate de dar un buen ejemplo a la iglesia de cómo evangelizar. Porque, hermanos, lo más fácil es decir hagan, lo difícil es hacerlo. Y ahí es donde nosotros debemos dar ejemplo. Eres un discípulo que discipula. Sigues aprendiendo de otros y enseñas a otros. Pero cuide cada quien cómo sobreedifica. Señor, nos ayude. Somos llamados a llevar frutos y que este fruto permanezca. Somos llamados a ser testigos de Cristo. La palabra testigo griego original, martos, mártir, dispuesto a morir por Cristo. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. Embajador representa a alguien que representa a un reino y a un rey o a un presidente en nuestra tierra, pero en este caso estamos representando al reino de los cielos en este mundo. Hermanos, debemos ser dignos representantes de aquel que nos envió. El que mucho se le perdona, mucho ama. El que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quieres decir, Señor, con eso? Que a medida o proporción que yo tenga del entendimiento, del perdón de Dios, así será mi amor por Él. Si yo no entiendo cuán grande ha sido su amor y su perdón hacia mí, yo no le amaré de la misma forma. Viviré un cristianismo emocional, superficial y por lo tanto en desobediencia. Juan 1, 17 y 18, hermanos, la revelación del Evangelio de Cristo. Lo primero que vimos es la revelación del Padre, ahora del Hijo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Cristo, el postrer Adán, quien venció y cumplió todo a la perfección, Él es el que da a conocer el Evangelio también. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12 nos dice que el Evangelio ha sido predicado y anunciado por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Así que la Trinidad participa activamente en la salvación de las almas. ¿Y qué creen? Por su misericordia, por su gracia, le ha otorgado a la iglesia la facultad de poder ser colaboradores de Él. ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué privilegio! Deja ver la palabra. Y por lo tanto, hermanos, en las Escrituras no habla del cristiano tibio, por más que se haga un título normal o actual o contemporáneo. De hecho, la Escritura lo único que nos deja ver es que los tibios le causan náuseas al Señor. Así que cuidado con la tibieza. Ahora tenemos a Juan, el discípulo amado, al único que se le concedió morir por vejez. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo vamos con eso? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, ¿qué implica el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los apetitos de la carne. Todo eso tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que este mundo ofrece, con lo que Satanás promueve para seducir, para atraer y hacer caer incluso a los siervos de Dios. Mis amados hermanos, nuestros ojos, como enseña Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, deben estar puestos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿cómo sé si yo puedo hacer eso, pastor? Si habéis resucitado juntamente con Cristo. Si has nacido de nuevo, se puede. Si no, no. Esto es importante aclararlo, hermanos, porque no podemos esperar que el árbol de peras dé manzana. No podemos esperar que el árbol de plátano nos esté dando papaya. No se puede, hermanos. Y no podemos esperar que un no convertido dé los frutos del Espíritu Santo. Pero aquel que es nacido de nuevo debe de dar el fruto del Espíritu Santo. Y me gusta manejarlo en singular porque así lo maneja también en Gálatas. Habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu, en singular. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, es el fruto, no los frutos. Porque puede decir, yo ya amo, pero paciencia no tengo. No, hermanos. Es el fruto completo, completito, trabajando en Él, perfeccionándonos en Él. Amén. Gloria al Señor. Espero que me amen después de esto también.
Bien, ahora algunos aplicativos. Me dirijo al final de mi mensaje, eso siempre digo a la mitad. En el Salmo 30, versículo 9 dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿De qué sirva que yo me... Alguien que es lleno del Espíritu de Dios, alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, esa persona debe ser gobernada, controlada por Él. Eso es la esencia que nos deja ver la palabra. Y por lo tanto, hermanos, en las Escrituras no habla del cristiano tibio, por más que se haga un título normal o actual o contemporáneo. De hecho, la Escritura lo único que nos deja ver es que los tibios le causan náuseas al Señor. Así que cuidado con la tibieza. Ahora tenemos a Juan, el discípulo amado, al único que se le concedió morir por vejez. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo vamos con eso? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, ¿qué implica el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los apetitos de la carne. Todo eso tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que este mundo ofrece, con lo que Satanás promueve para seducir, para atraer y hacer caer incluso a los siervos de Dios. Mis amados hermanos, nuestros ojos, como enseña Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, deben estar puestos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿cómo sé si yo puedo hacer eso, pastor? Si habéis resucitado juntamente con Cristo. Si has nacido de nuevo, se puede. Si no, no. Esto es importante aclararlo, hermanos, porque no podemos esperar que el árbol de peras dé manzana. No podemos esperar que el árbol de plátano nos esté dando papaya. No se puede, hermanos. Y no podemos esperar que un no convertido dé los frutos del Espíritu Santo. Pero aquel que es nacido de nuevo debe de dar el fruto del Espíritu Santo. Y me gusta manejarlo en singular porque así lo maneja también en Gálatas. Habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu, en singular. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, es el fruto, no los frutos. Porque puede decir, yo ya amo, pero paciencia no tengo. No, hermanos. Es el fruto completo, completito, trabajando en él, perfeccionándonos en él. Y eso me lleva a mis últimos puntos, la obediencia a la gran comisión. La obediencia a la gran comisión. Somos llamados para obedecer, hermanos. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ok, eso es fruto, eso es evidencia, eso es no poder callar lo que hemos recibido, y eso es no negarnos a lo que estamos siendo enviados, hermanos. Y gloria a Dios porque hoy estás aquí en este lugar. Porque si ya vienes con toda la intención de equiparte y capacitarte para cumplir con la gran comisión, es decir, si ya estás inspirado, gloria al Señor. Pero si no, ruego que este mensaje lo haga. Que traiga un despertar a los lomos de tu entendimiento. Que verdaderamente despiertes, iglesia, y sepas por qué estás aquí aún. Dios, el día que te salvó, te pudo haber llevado a su presencia, pero te dejó aquí con un propósito: ser testigo de Cristo. No tus negocios, no tu hobby, no tus viajes, no disfrutar a tus nietos. Eso se le llama añadidura, es gracia. Pero mucho cuidado de estar disfrutando todo eso y no cumplir con esto. Porque entonces somos acusados de desacato, de desobediencia. Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está el imperativo y la obediencia, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y por supuesto el resto del pasaje, confirmando a los discípulos de aquellas iglesias. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el llamado que tú y yo tenemos: hablar. ¿Tienes voz? Habla. Habla el evangelio del Señor Jesucristo. Y hermanos amados, que el Señor los bendiga.